La hermana adoptiva de Franklin me pidió que la llevara al centro comercial. El viaje fue tranquilo, apenas hubo sacudidas, pero en el momento en que el coche pasó ligeramente por un badén, ella se agarró al cinturón de seguridad de forma dramática y se echó a llorar. Sin dudarlo, sacó su teléfono y llamó a Franklin, con la voz temblorosa por la angustia. Franklin, casi muero. El coche iba dando bandazos. Estaba aterrorizada. Sus palabras resumaban un pánico exagerado, y yo sabía exactamente lo que vendría a continuación. Esa noche, Franklin reservó todo un parque de atracciones. Las brillantes luces de neón parpadeaban siniestramente mientras yo me quedaba de pie junto a la entrada, con un nudo en el estómago. ¿Qué hacemos aquí?, pregunté, presionando mi vientre con una mano protectora. Estaba embarazada de 6 meses y el cansancio se apoderaba fácilmente de mí. Franklin esbozó una lenta y amenazante sonrisa. Te gustan los viajes movidos, ¿verdad? Esta noche me aseguraré de que tengas suficientes. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que él me agarrara por los brazos y me empujara hacia la gigantesca atracción giratoria. Los asientos se balanceaban ligeramente con el viento. Una sensación sofocante de aprensión se apoderó de mi pecho. Franklin, para, por favor, luché, alzando la voz presa del pánico. Estoy embarazada. No puedes hacer esto. Pero él no me escuchó. Nunca lo hacía. Atada al asiento, sentí que la atracción cobraba vida bajo mí. Los motores rugieron, haciendo temblar la estructura de acero. Mi corazón latía con fuerza mientras la máquina ganaba velocidad, girando cada vez más rápido. Mis gritos fueron ahogados por el viento ululante. Franklin, por favor, para. El bebé, melodramática como siempre, se burló desde la cabina de control, observándome con diversión. Pretenciosa. Incluso, ¿actúas como si te estuvieras muriendo? La atracción alcanzó su velocidad máxima. El movimiento violento me zarandeó sin piedad, retorciéndome el estómago dolorosamente. La agonía me atravesó el abdomen, un dolor agudo y abrasador. Jadeé, apenas capaz de respirar. Algo iba mal, algo iba terriblemente mal. Entonces, oscuridad, sangre, mucha sangre. Cuando la atracción finalmente se detuvo con un chirrido, mi visión se nubló, mi cuerpo se desplomó contra los arneses, empapado en sudor frío, con las extremidades temblando. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue a Franklin allí de pie, mirándome, con la expresión congelada por la conmoción. Señor Gibson, su esposa se encuentra en estado crítico en el hospital. Necesitamos que venga a firmar los formularios de consentimiento inmediatamente. Una pausa. La voz al otro lado del teléfono estaba extrañamente desprovista de preocupación. No es necesario, respondió Franklin, con tono indiferente. Desconéctela. Y dígale a Kinsey que deje de jugar y vuelva a casa. No tengo tiempo para sus tonterías. La enfermera que sostenía el teléfono jadeó. Hola, hola, en la camilla de urgencias. Mi conciencia oscilaba entre el dolor insoportable y el frío abrazo de la realidad. Luchando, extendí la mano y mis dedos débiles rozaron la muñeca de la enfermera. Ella me miró con ojos llenos de lástima. ¿Tienes más familia?, me preguntó con delicadeza. Negué con la cabeza. Mi voz era apenas un susurro. El bebé, salven al bebé, por favor. Y entonces todo se volvió negro. Cuando desperté, mi estómago estaba plano, mis dedos temblaban al bajar y presionar ligeramente el espacio vacío donde antes había habido vida. No, un vacío profundo y escalofriante me invadió por completo. Me obligué a levantarme, con todos los músculos gritando en protesta. Descalza. Me arrastré hacia la puerta. Al salir al pasillo, unas voces en voz baja llegaron a mis oídos desde la sala de enfermeras. Esa mujer es tan lamentable. Ha perdido mucha sangre y su marido ni siquiera ha aparecido. Pobre, por favor. Ella se lo ha buscado. Montarse en una atracción a 6 meses de embarazo, eso es buscar problemas. Si yo fuera su marido, tampoco me importaría. Aunque es una pena lo del bebé, sí, es muy triste. 6 meses y ni siquiera ha llegado a vivir. Sus palabras me atravesaron como fragmentos de cristal. Mi bebé se había ido después de todo. El mundo se tambaleó. Mi visión se nubló. Tropecé hacia atrás. Las piernas me fallaron. Cuidado. Un par de brazos fuertes me sujetaron justo antes de que me derrumbara. La jefa de enfermeras lanzó una mirada fulminante al personal que cotilleaba. ¿Qué están haciendo? Les dije que vigilaran a la paciente. Y aquí están cotilleando. ¿Quieren perder su trabajo? La joven enfermera que había hablado primero parecía consternada. Se apresuró a ayudarme a volver a la cama, como una muñeca sin vida. La dejé hacerlo. Las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro. Quizás molesta por haber sido regañada. Se dejó caer en una silla con un bufido de fastidio. Acabas de ser operada por una hemorragia excesiva. ¿No puedes quedarte quieta? Solo estás causando problemas a todo el mundo. Me quedé inmóvil, mirando al techo. ¿Por qué seguía viva? Mi padre estaba gravemente enfermo.
Mi marido me torturaba por otra mujer, y yo ni siquiera podía proteger a mi hijo. Enroscada en una bola, unos sollozos silenciosos sacudían mi cuerpo, pero por mucho que llorara, el dolor no remitía. Esa noche no dormí. Las sombras se alargaban contra las paredes al acercarse el amanecer. Justo cuando el cansancio finalmente comenzaba a vencerme, el estridente sonido de mi teléfono rompió el silencio. Lo alcancé con manos temblorosas. Kinsey, dijo Franklin con voz fría y seca. Solo te di un castigo leve y estás montando un escándalo. ¿Por qué te escapaste de casa? ¿No has tenido suficiente? Una pausa. Anya quería tu gachas. No se encuentra bien. No me importa dónde estés. Vuelve aquí y prepáraselas. Ahora mismo. Ni una sola palabra sobre el bebé, ni una sola palabra sobre mí. Lo único que le importaba era Anya. Bajé la mirada, pero por mucho que lo intentara, no pude reprimir la tristeza que me ahogaba el corazón. No puedo volver a casa ahora mismo. Acababa de empezar a explicarle cuando Franklin me interrumpió con una risa fría y burlona. ¿No puedes irte a casa? ¿Qué te lo impide? Su voz denotaba impaciencia y, antes de que pudiera responder, me asestó el golpe final. Kinsey, basta de juegos. Te doy 2 horas. Si no has vuelto para entonces, le cortaré la medicación a tu padre. Se me cortó la respiración. La llamada terminó antes de que pudiera protestar. Nunca pensé que Franklin utilizaría la enfermedad de mi padre para amenazarme. En aquel entonces, cuando a mi padre le diagnosticaron cáncer de páncreas, busqué tratamiento por todas partes. Pero, como no quería ser una carga, mi padre dejó una nota y se marchó a otra ciudad. Estaba desesperada, buscándolo desesperadamente, tan perdida en mi pánico que casi me atropella el coche de Franklin. En lugar de enfadarse, salió, miró mi rostro bañado en lágrimas y me preguntó, con delicadeza, qué había pasado. Después de escuchar mi historia, canceló sus reuniones y movilizó a toda su empresa para ayudarme a buscar a mi padre. Finalmente, lo encontramos junto a un lago, delgado, débil, pero vivo. Al enterarse de la enfermedad de mi padre, Franklin no solo me ofreció ayuda económica, sino que animó a sus empleados a contribuir también. Con el tiempo, se convirtió en una presencia familiar, visitando a mi padre en el hospital y asegurándome que entendía lo que estaba pasando. Al enterarse de la enfermedad de mi padre, Franklin no solo me ofreció ayuda económica, sino que animó a sus empleados a contribuir también. Con el tiempo, se convirtió en una presencia familiar, visitando a mi padre en el hospital y asegurándome que entendía el dolor que padecían los pacientes de cáncer de páncreas, ya que su abuela había fallecido de la misma enfermedad. Más tarde, me confesó sus sentimientos y me dijo que se había enamorado de mí a primera vista, pero yo lo rechacé, plenamente consciente de la diferencia entre nuestro estatus social. Eso no lo desanimó. Al contrario, empezó a buscar formas de tratar el cáncer de páncreas. 6 meses después, finalmente se enteró por un amigo de la existencia de un lote especial de medicamentos en el extranjero que, aunque no podían curar la enfermedad, podían aliviar significativamente el sufrimiento del paciente. Franklin dejó su negocio y pasó 2 meses en el extranjero para conseguir la autorización para traer este medicamento al país. Como resultado, su empresa perdió un contrato de $250 millones. Me emocioné y me sentí abrumada por la culpa, y rompí a llorar en sus brazos. En ese momento acepté su confesión. En todos estos años, por muy desagradables que fueran las cosas entre nosotros, nunca había utilizado la situación de mi padre en mi contra. Era la primera vez, y me heló el corazón. No podía arriesgar la vida de mi padre. A pesar del dolor, dejé una nota a la joven enfermera y salí del hospital. Cuando llegué a casa, Franklin ya se había ido. Anya estaba tumbada en el sofá en ropa de estar por casa, jugando con su tableta, moviendo los pies alegremente en el aire. No parecía estar nada mal. Al verme regresar, dejó la tableta y se acercó a mí con una sonrisa burlona, tirando de mi bata de hospital. Oh, has vuelto. He oído que has perdido a tu bebé. ¿Para qué has vuelto? Su tono era burlón y sus ojos brillaban de satisfacción. Ah, claro, todavía tienes a ese padre moroso, que apenas se aferra a la vida gracias a la generosidad de mi hermano. Apreté los puños con fuerza a los lados del cuerpo. Me mordí el labio, obligándome a mantener la calma. En mi estado actual, no podía permitirme provocar a Franklin. Sobre todo, temía que descargara su ira sobre mi padre. Ah, sí, ¿por qué no dices nada? ¿Sabes cómo estás ahora mismo? Anya me rodeó, con la voz cargada de crueldad. Pareces un perro que ni siquiera puede ladrar. Sus palabras me dolieron profundamente, pero me negué a reaccionar. Obligué a mi pálido rostro a permanecer impasible y me apresuré a entrar en la cocina. 2 horas más tarde, había terminado de preparar las gachas. Me dolían los brazos por el esfuerzo y el sudor me goteaba por la frente. El calor de la estufa solo había empeorado mi mareo, pero seguí adelante.
decidida a no darle a Anya más motivos para atormentarme. Dejé el cuenco con cuidado sobre la mesa del comedor. Anya tomó una cucharada, con expresión indescifrable, pero antes de que pudiera probarla, me tiró las gachas calientes. Jadeé, pero no pude esquivarlas a tiempo. El líquido hirviendo me salpicó el pecho y el antebrazo, quemándome la piel. Anya me miró con repugnancia. ¿Apestas y aún te atreves a cocinar para mí? ¿Quién sabe si le has echado algo asqueroso solo para fastidiarme? El dolor era intenso, pero me negué a darle la satisfacción de ver cómo me derrumbaba. Fruncí el ceño, demasiado agotada para discutir con ella. Ya he hecho las gachas. Cómelas o no, me voy. Haciéndola caso omiso, me di la vuelta para salir, pero justo cuando llegué a la puerta, una fuerza brusca me golpeó en la espalda. Anya me había empujado con todas sus fuerzas, tirándome al suelo. El dolor me atravesó los brazos cuando intenté instintivamente amortiguar la caída. Antes de que pudiera levantarme, un pie se apoyó en mi columna vertebral, inmovilizándome. «Zorra», gruñó Anya, apretando su cabeza contra mi espalda. «¿Cómo te atreves a tratarme así? Mi hermano ya no te quiere. ¿Por qué te crees tan importante?» Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas, pero sabía que no debía responder. Anya se alimentaba de provocarme, y yo no podía permitirme darle más excusas a Franklin para que me castigara. Si sabes lo que te conviene, date prisa en divorciarte de mi hermano y lárgate de esta casa. Escupió con voz llena de malicia. Sentí que levantaba el pie y, por un instante, pensé que había terminado, pero entonces, sin previo aviso, me dio una fuerte patada en las costillas. Un dolor agudo me atravesó el costado, haciéndome jadear. Me acurruqué agarrándome el estómago mientras un líquido caliente se filtraba a través de la bata del hospital. Sangre. La herida se había vuelto a abrir. Anya dio un paso atrás, arrugando la nariz con disgusto. «Que alguien venga a echarla. Es una asquerosa». Arrastrándome, me puse en pie y salí tambaleándome de la casa, agarrándome a la pared para no caerme. La visión se me nubló por el dolor, pero no me detuve hasta que estuve lo suficientemente lejos. Me dije a mí misma que eso era todo. Anya había conseguido su victoria. Quizás ahora, por fin, me dejaría en paz, pero había subestimado su crueldad. Al día siguiente, mientras yacía en la cama del hospital, sonó mi teléfono. El nombre de Franklin apareció en la pantalla. Mi corazón latía con fuerza mientras dudaba si contestar. «Kinsey, mujer malvada». Su voz estaba llena de furia. «¿Por qué eres tan celosa y rencorosa? Solo te pedí que hicieras unas gachas. Y le has echado gachas hirviendo a Anya». Mi mente se quedó en blanco. «¿Qué? Yo no. Debo haber sido demasiado indulgente contigo. Esta vez me has obligado a tomar medidas. ¿Qué vas a hacer, Franklin?» «Yo no le tiré las gachas a Anya. No lo hice. Por favor, créeme». Mis manos temblaban mientras agarraba el teléfono, con la desesperación ahogándome, pero mi voz se ahogó con los suaves sollozos de Anya de fondo. «Franklin, no te enfades con Kinsey. Es culpa mía. No debería haberle pedido que me hiciera gachas». Estaba enfadada. Apenas podía respirar. No sabía si Franklin había oído mis súplicas antes de que la llamada se cortara bruscamente. Lo llamé una y otra vez, pero todos mis intentos tuvieron el mismo resultado. Su teléfono estaba apagado. Presa del pánico, llamé a casa. La ama de llaves contestó y me informó de que Franklin había llevado a Anya al hospital. Le envié mensajes explicándole la verdad, pero nunca respondió. Al caer la tarde, llamé a mi padre, mi única fuente de consuelo. Su voz, aunque cansada, era firme. Incluso se rió entre dientes, y me recordó con ternura: «Kinsey, asegúrate de comer bien, ¿de acuerdo?» Oírlo tratarme como a una niña me hizo sonreír a pesar del peso que sentía en el pecho. «Lo haré, papá. Tú también tienes que comer bien». Pero 2 días después, mi mundo se derrumbó. Mi padre se había tirado desde el tejado del hospital. En cuanto me enteré, me arranqué la vía del brazo y salí corriendo de la sala, sin hacer caso a la enfermera que intentaba detenerme. Mis piernas me llevaron lo más rápido que pudieron al hospital donde estaba mi padre. El médico que lo atendía, con rostro solemne, me entregó un papel doblado. «Señorita Kinsey, lo siento. En cierto modo, quizás sea mejor que su padre descanse en paz ahora. Ha sufrido mucho estos últimos días, especialmente los últimos 3. Ya no recibía su medicación especial. No podía aguantar más. Se me cortó la respiración. 3 días. Eso significaba que, independientemente de si hubiera vuelto a preparar las gachas, Franklin ya había decidido suspender la medicación de mi padre. Esa era la vida de mi padre. Todas las palabras de Franklin sobre comprender el cáncer de páncreas no habían sido más que mentiras. Siempre había hablado con tanta compasión, como si realmente entendiera el sufrimiento de mi padre. Pero al final, la vida de mi padre no significaba nada para él, menos que las quejas inventadas de Anya. Mis dedos temblaban mientras desplegaba la carta. La letra de mi padre.
Antes fuerte y segura. Ahora era temblorosa y frágil. Kinsey, a partir de ahora, vive como realmente deseas. No entendía por qué diría eso. Apreté la carta con fuerza, clavándome las uñas en el fino papel. Me quedé allí, mirando el cuerpo sin vida del hombre que había sido mi pilar. Ahora frío en una camilla. Se me encogió el pecho y el dolor era insoportable. Mi padre se había ido. El día de su cremación. No se lo dije a Franklin. No quería que estuviera allí. Pero, de alguna manera, se enteró. Justo cuando terminaba la ceremonia. Se apresuró a acudir al crematorio. ¿Por qué no me has dicho algo tan importante? No dije nada. Las cenizas ya se habían asentado. Al igual que mi corazón. Después de la ceremonia, finalmente me volví hacia Franklin. Y le hice una sola pregunta. ¿Alguna vez me has querido de verdad? Franklin me miró con los ojos entrecerrados, con una expresión indescifrable. ¿Qué quieres decir? Kinsey, tú eres el que se niega a admitir sus errores. Has hecho daño a Anya una y otra vez. ¿Y ahora te atreves a acusarme? ¿Acusarle? Esbocé una sonrisa débil y amarga. ¿Qué derecho tenía yo a acusarlo? Durante todo ese tiempo, yo había sido la que le había quitado cosas. Él me había dado todo. Su tiempo, su esfuerzo, sus recursos. Por eso, soporté todo el dolor que me infligió, me tragué cada insulto, cada acusación, cada momento de desprecio porque pensaba que se lo debía, pero ahora ya no tenía motivos para aguantar. Pensé que quizá debía dejarlo ir, así que le dije, Franklin, divorciémonos. El silencio se extendió entre nosotros. Mi corazón ya se había entumecido. Una vez divorciados, si quería estar con Anya, mimarla o consentirla, ya no sería asunto mío, ya no sería un estorbo para nadie. Franklin se quedó paralizado, frunciendo el ceño como si no esperara que esas palabras salieran de mi boca. No esperé su respuesta. Sin mirarlo, me di la vuelta y caminé hacia el taxi que esperaba al borde de la carretera. De vuelta en el hospital, me acurruqué en la rígida cama con mi gruesa chaqueta, pero por mucho que me envolviera en ella, seguía teniendo frío. El entumecimiento se había infiltrado en mis huesos. La joven enfermera que me había estado atendiendo, se negaba ahora a seguir cuidándome, con expresión de desaprobación mientras permanecía de pie junto a la puerta. S.R.A. Gibson, no puedo seguir viéndola así, dijo, cruzando los brazos. Es usted demasiado imprudente, siempre saliendo corriendo, negándose a descansar como es debido. Si le pasa algo, no quiero ser la responsable. No dije nada, simplemente volví la cabeza hacia la ventana, y observé cómo las gotas de lluvia comenzaban a salpicar el cristal. Más tarde, esa misma noche, Franklin me envió un mensaje. Esta vez perdonaré tu amenaza, por el bien de tu padre, pero no tientes a la suerte. Pórtate bien. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato antes de apagar el teléfono sin responder. Durante los 2 días siguientes, no hice nada más que comer y dormir, siguiendo una rutina muy monótona. No fue hasta que me dieron el alta que volví a encender el teléfono. Tenía docenas de llamadas perdidas y cientos de mensajes sin leer en las redes sociales. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla antes de hacer clic. Todos eran de Franklin. No me molesté en leerlos. Sin dudarlo, salí de la aplicación. De vuelta en la finca, atravesé la puerta principal justo cuando Franklin bajaba las escaleras con Anya. En cuanto me vio, su expresión se ensombreció, e inmediatamente se movió para proteger a Anya detrás de él, como si yo fuera una especie de amenaza. ¿Aún tienes el descaro de volver?, dijo Franklin con voz cortante, que atravesó el aire como una navaja. Kinsey, ¿estás tan decidido a arruinar la vida de Anya? Un dolor agudo me atravesó el pecho, pero me obligué a mantener la compostura. Entonces, vamos a por el certificado de divorcio hoy mismo. Las pupilas de Franklin se contrajeron y, por un segundo, apretó más fuerte a Anya, antes de que pudiera hablar. Anya le tiró de la manga con expresión tímida, asomándose por detrás de él como una muñeca delicada y asustada. Kinsey, por favor, no utilices el divorcio para amenazar a mi hermano, susurró. La última vez también fue culpa mía. Me iré al extranjero. Por favor, no te pelees más con mi hermano. Vale. Ella dejó escapar un suave suspiro, con la voz lo suficientemente temblorosa, como para que pareciera sincera. No me importa pasar algunas penurias. Pero ahora que las acciones del grupo Gibson se están desplomando, al oír sus palabras, Franklin la abrazó inmediatamente de forma protectora. No has hecho nada malo. ¿Por qué te vas a ir?, dijo con firmeza, acariciándole el pelo como si fuera una frágil criatura. Solo está descargando su ira contigo porque su padre ha muerto. No soporta verte feliz. Sus palabras fueron como una puñalada en el pecho. ¿De verdad creía que yo era tan malvado? La mirada de Franklin se endureció cuando se volvió hacia mí. Kinsey, quiero que le pidas perdón a Anya delante de los medios de comunicación. Admite que esas fotos las retocaste tú, que la historia es inventada y que todo fue por los celos que le tienes.
al oír su ridícula exigencia. Fruncí el ceño. ¿Qué fotos? ¿Qué historia? ¿De qué estás hablando? Al ver mi reacción, Anya se mordió el labio y se le llenaron los ojos de lágrimas. Olvídalo, Franklin, murmuró con voz temblorosa. No obliguemos más a Kinsey. Déjame marchar. Vale. La furia de Franklin se intensificó. Levantó la voz bruscamente y gritó mi nombre. Kinsey, ¿cuánto tiempo vas a seguir con esta farsa? ¿De verdad crees que no voy a divorciarme de ti? Entonces divorciémonos, dije con voz firme, sin inmutarme. No sabía qué estaba pasando, pero el divorcio era mi objetivo de todos modos. Franklin soltó una risa fría y furiosa, apretando los puños con fuerza. Está bien, de acuerdo, nos vamos ahora mismo, sin decir nada más. Soltó a Anya, se abalanzó hacia mí y me agarró la muñeca con fuerza, arrastrándome fuera. Me giré justo a tiempo para ver a Anya esbozar una sonrisa triunfante. Esa expresión de satisfacción hizo que algo se rompiera dentro de mí. Espera, mi voz era tranquila, pero firme. Franklin se detuvo en seco y se volvió hacia mí con una expresión que decía claramente, lo sabía, pensaba que me estaba echando atrás, que en el último momento me arrepentiría, y le suplicaría que se quedara. Sus labios esbozaron una sonrisa burlona. ¿Qué? ¿Ya has cambiado de opinión? Lo miré sin vacilar. Necesitamos nuestro certificado de matrimonio, el libro de registro familiar y el acuerdo de divorcio. La sonrisa burlona de Franklin se desvaneció, por un instante antes de esbozar una mueca de desprecio. Está bien. Veamos cuánto tiempo puedes mantener esta farsa. Sin perder un segundo, sacó su teléfono y llamó a su asistente. Trae un acuerdo de divorcio al ayuntamiento. Tienes 30 minutos. Luego, como para provocarme, levantó una ceja. Ve a buscar los documentos. Embarazada de 6 meses. Mi marido me tiró a... No respondí. Simplemente me di la vuelta y subí las escaleras. Dentro del dormitorio que una vez había sido el nuestro. Fui directamente a la caja fuerte. Saqué todos los documentos necesarios y volví a bajar. Anya, como si temiera que algo pudiera salir mal, se aferró al brazo de Franklin. Yo también voy, dijo en voz baja. Franklin ni siquiera dudó. De acuerdo, por supuesto, la complació. El trayecto en coche fue silencioso, salvo por los ocasionales suspiros que dejaba escapar Franklin, como si estuviera esperando a que yo cediera ante la presión. Su mirada se posaba en mí, buscando cualquier signo de vacilación. Lo ignoré. En su lugar, revisé mi teléfono, solo para encontrarme con una tormenta de chismes en línea. En los 2 días que tuve el teléfono apagado, los rumores se habían disparado en las redes sociales. Había fotos íntimas de Franklin y Anya por todas partes. Alguien incluso había escrito historias elaboradas, pintando la aventura entre el hermano y la hermana adoptivos. La sección de comentarios era despiadada, llena de insultos dirigidos a Anya. No es de extrañar que Franklin estuviera furioso, pero no me importaba. Cuando llegamos al ayuntamiento, su asistente ya estaba esperando. El hombre le entregó un documento a Franklin, quien lo hojeó rápidamente antes de pasármelo a mí. No estoy siendo injusto contigo, dijo, con un tono casi arrogante. Te estoy dando el 20% de mis bienes. No es mucho, pero es más que suficiente para que puedas llevar una vida normal. Pensó que no estaría satisfecho, que discutiría y alargaría el asunto, que lo utilizaría como excusa para aferrarme a él. En cambio, acepté el acuerdo sin dudarlo. Firmé y hasta dije, gracias. El rostro de Franklin se tensó. Era evidente que no se lo esperaba. Antes de que pudiera reaccionar, ya había entrado en la oficina. Detrás de mí, la voz suave y melosa de Anya flotaba en el aire. Franklin, ¿crees que lo dice en serio? Franklin se burló. ¿En serio? ¿Sin mí? ¿Cómo va a sobrevivir? Solo está fingiendo. Sin embargo, cuando se formalizó el divorcio, y le entregaron el certificado oficial con el sello rojo, Franklin no parecía triunfante. Parecía inquieto. Mientras salíamos del edificio, no dejaba de mirar el certificado de divorcio, como si no pudiera creer que hubiera sucedido realmente. Kinsey, su voz era baja, mesurada. Si admites tu error y me lo suplicas ahora, quizá considere darte una oportunidad para volver a casarte conmigo. Solté una risita y negué con la cabeza. No hace falta, ni me molesté en mirar atrás. Simplemente me di la vuelta y me alejé. Franklin dio un paso adelante, como para detenerme, pero antes de que pudiera hacerlo, Anya se agarró la cabeza y se derrumbó en sus brazos. Franklin, me mareo. Su atención se desvió de mí al instante. Anya, la levantó sin dudarlo, con el rostro torcido por la preocupación. ¿Qué te pasa? Te llevaré al hospital. Y así, sin más, se marchó, de vuelta en la villa. No perdí tiempo. Hice las maletas, ignorando el vacío que se apoderaba de mi pecho. No había motivo para quedarme allí ni un minuto más. En menos de una hora, estaba en un taxi, rumbo al aeropuerto. Justo cuando estaba a punto de embarcar,
Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, justo cuando estaba a punto de enmarcar. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, señorita Kinsey, en relación con la muerte de su padre. Creemos que hay algo que debe ver. Era del médico que atendía a mi padre. Cuando llegué al hospital, el sol ya empezaba a ponerse. El médico, un hombre de mediana edad con ojos cansados, suspiró y me entregó un teléfono. Lo siento, dijo en voz baja. Su padre escondió este teléfono debajo de la cama. Lo hemos encontrado hoy. Tragué saliva y apreté los dedos alrededor del dispositivo. Gracias, murmuré, con un hilo de voz. Respiré hondo y tecleé el código. La pantalla se encendió y apareció un video en pausa. Se me heló la sangre. Era una grabación de Anya humillándome en la finca Gibson, echándome de allí, dándome patadas y reabriéndome la herida. ¿Por qué? ¿Quién se lo había enviado a mi padre? ¿Y por qué le enviarían algo así? Se me hizo un nudo en la garganta al salir del video y ver un mensaje. Tu existencia es una carga para tu hija. Las palabras se difuminaron ante mis ojos. Así que por eso mi padre había decidido quitarse la vida. Por eso, en su último mensaje, me dijo que viviera como realmente deseaba. Pensaba que intentaba consolarme, pero ahora me daba cuenta de que se estaba disculpando, porque creía que su muerte me liberaría. Temblaba, cubriéndome la boca mientras me derrumbaba en el frío suelo del hospital. Mi padre había leído esos mensajes. Había visto ese video. El médico que me atendía se arrodilló a mi lado y me puso una mano reconfortante en el hombro. Señorita Kinsey, sé que esto es increíblemente difícil. Por favor, intente ser fuerte. Creo que su padre solo hizo lo que pensó que era mejor para usted. Asentí mecánicamente, pero el peso que me oprimía el pecho no cedía. Mi padre me había querido más que a nada en el mundo. ¿Había muerto creyendo que era una carga para mí? Las lágrimas corrían por mi rostro mientras agarraba el teléfono, con los dedos temblando sobre la pantalla. Necesitaba saber quién había enviado esos mensajes. Pero el número del remitente era una cuenta en blanco, sin nombre, sin foto de perfil. Y todos los intentos de responder fueron en vano. Un callejón sin salida. Pero me negué a aceptarlo. Decidida. Gasté una fortuna en contratar a un hacker a través de canales discretos. No me importaba el coste. Solo necesitaba la verdad. El hacker actuó con rapidez y, en cuestión de horas, descubrió al propietario de la cuenta anónima, Anya. Una oleada de náuseas me invadió al asimilar la revelación. Anya había hecho esto. Ella había enviado esos mensajes, manipulado a mi padre y lo había llevado a la muerte. ¿Por qué? ¿Qué había ganado con ello? El hacker siguió investigando y recuperó años de registros de chat. Y fue entonces cuando descubrí algo aún más impactante. Cuando Anya tenía 18 años, le había confesado sus sentimientos a Franklin. Él la había rechazado, no porque no sintiera nada por ella, sino porque sabía que su padre nunca aprobaría su relación. 2 años más tarde, el padre de Franklin se enteró y envió a Anya al extranjero. Franklin no tuvo más remedio que obedecer. Y fue durante ese tiempo cuando me conoció. Pero Franklin no me había cortejado porque me amara. Se había casado conmigo porque era un medio para alcanzar un fin. En el momento en que me puso el anillo en el dedo, su padre no tenía motivos para sospechar nada. Y con eso, Franklin había conseguido que Anya volviera a su vida. Mi estómago se revolvió con repugnancia al descubrir la verdad. Su supuesta amabilidad, sus sonrisas gentiles, su historia de viajar al extranjero para encontrar una medicación especial para mi padre. Todo había sido una farsa. Y esa medicación especial, de la que dependía mi padre, no era medicina en absoluto. El hacker desenterró la horrible verdad. Franklin había conseguido drogas en el mercado negro en el extranjero. Sustancias que solo aliviaban el dolor y creaban dependencia. Esas drogas no curaban nada, simplemente adormecían la agonía del cáncer, erosionando lentamente el cuerpo del paciente y haciéndolo dependiente de ellas. El cerebro detrás de este cruel engaño, Anya. Apreté los puños con fuerza mientras una rabia incontrolable se apoderaba de mí. Los años de humillación, la injusticia, lo había soportado todo. Pero esto era imperdonable, sin dudarlo. Le entregué al hacker casi todos los activos que había recibido de Franklin. Le di una orden: restaurar toda la información que Franklin había ocultado, todos los escándalos enterrados, todos los rumores silenciados, toda la verdad oculta tras la riqueza y el poder. Quería que todo saliera a la luz. Y en el proceso, descubrimos algo aún más condenatorio. Las publicaciones difamatorias que habían inundado Internet, las que habían enfurecido a Franklin, no procedían de mí. Anya las había orquestado ella misma. Había escenificado su propia caída, volviendo deliberadamente a la opinión pública en su contra, sabiendo que Franklin me culparía a mí. Había interpretado el papel de víctima tan perfectamente que incluso Franklin, el hombre que decía comprenderla mejor que nadie, había caído en la trampa. El hacker me preguntó si quería revelar eso también,
y yo dije que sí, pero que aún no había terminado. Hice una llamada anónima denunciando a la empresa de Franklin por evasión fiscal y venta ilegal de medicamentos, porque cada palabra era cierta. A la mañana siguiente, Internet estalló en caos. Los escándalos inundaron las redes sociales, exponiendo la retorcida relación entre Franklin y Anya. Los internautas devoraron el drama, analizando cada detalle con implacable escrutinio. Lo bautizaron como un culebrón de la vida real. Franklin ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que las autoridades cayeran sobre él. Los investigadores confiscaron los registros de la empresa y lo detuvieron para interrogarlo. La verdad sobre los medicamentos falsos salió a la luz. Los pacientes y sus familias, desesperados y furiosos, irrumpieron en la sede del grupo Gibson exigiendo respuestas. Y Franklin, por primera vez, se sintió impotente, sin tiempo para ocultar la noticia. Solo pudo ver cómo el imperio que había construido, con tanto esfuerzo, se desmoronaba ante sus ojos. En menos de un mes desde su ausencia, el mundo empresarial se volvió contra él. Los competidores aprovecharon la oportunidad y lanzaron ataques despiadados contra el Gibson Group. Las acciones se desplomaron, los inversores se retiraron, la cadena financiera de la empresa se rompió bajo el peso del escándalo. Y entonces, el golpe final. Los accionistas convocaron una reunión. Habían descubierto la malversación de Franklin, millones desviados para financiar el lujoso estilo de vida de Anya, todo bajo el pretexto de gastos de negocios. Así, la votación fue unánime. Franklin fue destituido como presidente. De la noche a la mañana, lo perdió todo. Desesperado por mantenerse a flote, vendió sus mansiones, sus coches, sus relojes de lujo, cualquier cosa que pudiera aportar dinero en efectivo. Pero no fue suficiente, y cuando acudió a su padre en busca de ayuda, solo encontró una fría indiferencia. Para proteger los activos que quedaban de la empresa, el padre de Franklin tomó una decisión rápida y despiadada. Lo desheredó, sin ningún sitio a donde ir. Franklin vagaba por la ciudad, su paso antes seguro reducido a un arrastrar de pies desesperado. Su rostro reflejaba el agotamiento de un hombre que lo había perdido todo. En su mente, solo quedaba una persona que podía ayudarlo, Anya. Ella siempre había estado a su lado, siempre lo había adorado como nadie más. Él le había dado todo, seguramente, ahora que estaba en lo más bajo. Ella no lo abandonaría, pero la verdad lo golpeó como una bofetada fría en la cara. Anya se había ido, la lujosa mansión estaba vacía, sus autos deportivos vendidos, no quedaba ni rastro de ella. Era como si nunca hubiera existido. Franklin no podía creerlo. La mujer que una vez se había aferrado a él, que le había susurrado su amor inquebrantable, había desaparecido sin dejar rastro en el momento en que surgieron los problemas. Sus dedos se cerraron en puños mientras su visión se nublaba por la incredulidad. Entonces, de repente, surgió un pensamiento, un rayo de esperanza en medio de su desesperación. Yo lo había amado, de verdad, profundamente y sin condiciones. No importaba cuánto me hubiera hecho sufrir en el pasado, yo siempre había vuelto. Si fuera yo, sin duda lo ayudaría, lo perdonaría, como siempre había hecho. Con esa esperanza desesperada, Franklin me buscó, pero aunque me hubiera encontrado, no habría importado, porque poco después fue condenado. Las pruebas contra él eran irrefutables: malversación, evasión fiscal, venta de drogas ilegales. Sus delitos se amontonaban contra él como una montaña, y ni las súplicas ni los sobornos podían cambiar su destino. Sin embargo, incluso mientras estaba sentado en aquella fría sala del tribunal, escuchando al juez sellar su futuro, nunca delató a Anya. A sus ojos, Anya solo había huido porque tenía miedo. Ella solo había revelado sus secretos porque estaba desesperada por estar con él, incluso en la ruina. Él se negaba a creer que ella lo hubiera abandonado por completo. Después de que Franklin fuera encarcelado, su padre me buscó. Cuando le abrí la puerta, el hombre orgulloso y digno, que una vez se había alzado sobre mí, parecía más pequeño, con los hombros agobiados por el peso de la desgracia de su hijo. Solo pronunció una frase: quiero ver a mi nieto. Su mirada se posó en mi vientre, pero cuando vio la verdad, que no había ningún niño, que hacía tiempo que había perdido la vida que crecía dentro de mí, su rostro se ensombreció, y cuando finalmente lo supo todo, se marchó sin decir una palabra. Al día siguiente, congeló todas las cuentas de Anya y la expulsó de la familia Gibson. A sus ojos, ella era el veneno que había descarriado a su hijo. Sin dinero, sin poder y sin reputación, Anya no tenía salida. En poco tiempo, se convirtió en poco más que un juguete para los hijos ricos de la alta sociedad. La trataban como a una muñeca desechable, y ella desempeñaba su papel de buena gana, como si hubiera aceptado su destino. Me la encontré una vez en un bar. El aire estaba cargado de humo y el olor a alcohol impregnaba las paredes. La música sonaba a todo volumen en los altavoces, ahogando el murmullo de las conversaciones. Allí, en una mesa de la esquina,
Anya estaba sentada en el regazo de un famoso playboy, riendo mientras le pasaba alcohol de boca a boca. Las manos de él recorrían su cuerpo sin ningún atisbo de respeto, tratándola como si no fuera más que un entretenimiento temporal. Más tarde, cogí las cenizas de mi padre y regresé a mi pueblo natal. Con los pocos ahorros que me quedaban, abrí una pequeña posada y puse todo mi corazón en reconstruir una vida tranquila. El pueblo, antes ignorado, tenía potencial. Invertí en promoción, atrayendo oleadas de turistas y dando un nuevo aire al lugar. El jefe del pueblo, viendo mis esfuerzos, se acercó a mí con una oferta. Quería que le ayudara a llevar a los aldeanos a la prosperidad. Compartí mis ideas, mis conocimientos y, en poco tiempo, nuestro pequeño pueblo se transformó en un próspero destino turístico. Bajo una cuidadosa gestión, el número de visitantes se disparó. En solo un año, varios lugares pintorescos se convirtieron en puntos de interés en las redes sociales, atrayendo a más gente que nunca. Creía que había dejado atrás mi pasado. Pensaba que Franklin y yo nunca volveríamos a cruzarnos, pero 3 años después, apareció en mi pueblo natal. Estaba más delgado. Sus trajes elegantes habían sido sustituidos por ropa gastada, y su confianza, antes inquebrantable, se había reducido a una resignación silenciosa. Nos quedamos allí, mirándonos desde la distancia durante un largo rato. Al final, lo acompañé a mi posada. Sostenía una taza de té caliente entre las manos, con los dedos apretados alrededor de la cerámica mientras me observaba. Pasaron varios minutos antes de que finalmente bajara la mirada y hablara. Aún hoy sigo sin entenderlo. Su voz era ronca, como si hubiera pasado demasiadas noches gritando en silencio. Anya solo te tendió una trampa. ¿Por qué tuviste que llegar tan lejos? Me quedé paralizado a mitad de sorbo. Luego me eché a reír. Franklin, ¿aún hoy sigues sin entender nada? Frunció el ceño. ¿Qué debería saber? Dejé la taza de té y saqué mi teléfono, con la facilidad que me daba la práctica. Reproduje el video que Anya le había enviado a mi padre. El video que había destrozado su espíritu y lo había llevado a la muerte. Deslicé el teléfono delante de Franklin. Franklin, nunca le hice daño a Anya. Mi voz era firme, sin emoción, pero desde el principio hasta el final. Siempre fueron ustedes dos los que me hicieron daño. Amarme era una mentira. Perseguirme era una mentira. Incluso casarte conmigo era solo una tapadera para tu relación con ella. Me encontré con su mirada atónita y continué, con voz firme. Si eso fuera todo, quizá habría podido olvidarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuviste que hacerle daño a mi padre? Franklin se quedó mirando la pantalla, sin aliento. Su rostro palideció al descubrir la verdad. Por primera vez, vio a Anya no como la chica que había amado, sino como la persona que realmente era. Lo siento, dijo con voz quebrada. No sabía que Anya te haría esto. Lo supieras o no, ya no importa. Exhalé lentamente y empujé hacia la última prueba. El dolor no desaparecerá, y mi padre nunca volverá a la vida. Fue porque Anya le envió esto a mi padre, y le dijo que todo lo que yo estaba sufriendo era culpa suya, que él decidió quitarse la vida. Franklin se quedó paralizado, con los dedos aún temblorosos por el peso de la prueba que tenía ante él. Abrió los labios, pero su voz era ronca, casi frágil. No, eso es imposible. Anya, ella. Antes de que pudiera terminar, el video mostró la escena en la que Anya me dio una patada en el estómago. En el momento en que su pie entró en contacto con mi cuerpo, Franklin se estremeció como si le hubieran golpeado a él. Sus pupilas se contrajeron y apretó con fuerza el borde de la mesa. Entonces lo vio. La sangre, nuestro hijo, el bebé. Su voz se quebró, apenas un susurro. Tragó saliva con dificultad. La nuez se le movía, pero tenía demasiado miedo para terminar la pregunta. Eché un vistazo a la pantalla del teléfono, donde la imagen de la expresión despiadada de Anya se había congelado en el tiempo, y hablé con una calma inquietante. Se ha ido, pero no ese día. Franklin levantó la cabeza de golpe y me miró fijamente a los ojos, buscando una respuesta. Fue cuando me tiraste al tío vivo. Pronuncié cada palabra con claridad, observando cómo su rostro perdía los últimos restos de color. No, no, eso es imposible. Sacudió la cabeza violentamente y dio un paso atrás. Lo dices a propósito. Me odias. Solo quieres venganza. Una risa amarga se escapó de mis labios. Tienes razón, admití sin dudar. Te odio, porque la muerte de mi padre también tiene algo que ver contigo. Franklin contuvo el aliento. Se tambaleó, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable de repente. Le cortaste la medicación a mi padre, continué, con un tono tan frío como la noche invernal que hacía afuera. Hiciste que sus últimos momentos fueran agonizantes, pero no utilizaría la muerte de mi hijo para engañarte. La taza de té que Franklin sostenía en las manos se le resbaló, y se hizo añicos contra el suelo. El ruido fue ensordecedor en el pesado silencio que se había creado entre nosotros.
Cualquier persona con 2 dedos de frente sabe que la atracción de la discoteca es lo suficientemente brusca como para marear incluso a una persona sana. Por no hablar de una mujer embarazada de 6 meses. Continué sin piedad. Y tú incluso la pusiste a la máxima velocidad. Franklin abrió los labios, pero no dijo nada. Su respiración se volvió entrecortada. Estás mintiendo. Su repentino arrebato fue desesperado. Salvaje. Yo no corté la medicación de tu padre. Nunca haría eso. Lo miré fijamente, impasible. Y sobre el bebé, Franklin apretó los puños. Su voz temblaba, pero se obligó a continuar. Solo dije esas cosas para asustarte. En cuanto te subiste, le dije al personal que lo pusiera a la velocidad más baja. Solo era para asustarte. Te íbamos a dejar bajar en cuanto saliéramos. Me quedé paralizada. Por primera vez, la duda se apoderó de mi corazón. Si las cosas eran realmente como él decía, ¿por qué el médico que atendía a mi padre me había dicho que le habían suspendido la medicación durante 3 días? ¿Y por qué me habían dejado en ese coche, sacudiéndome sin piedad durante 1 hora entera? Apreté los dedos contra la sien, tratando de reprimir el dolor agudo y amargo que me oprimía el pecho. Mi hijo, exhalé lentamente, obligándome a dejar atrás el pasado. Ya no sé nada, admití por fin, con voz más suave que antes. Si quieres la verdad, tienes los medios para descubrirla por ti mismo. Pero, sí como sí, venir aquí no tiene sentido. Me volví hacia la puerta y la abrí. El aire frío entró con fuerza, provocando un escalofrío en la habitación. Vete, dije en voz baja. No vuelvas. No quiero volver a verte. Franklin apretó la mandíbula y se clavó las uñas en las palmas de las manos. Se tambaleó hacia la puerta, con los pasos pesados por el peso de sus pecados. Está bien, dijo con voz ronca mientras salía a la oscuridad. Investigaré, te conseguiré la verdad. Kinsey, no respondí. Solo miré cómo su figura desaparecía en la distancia, tragada por la noche. 1 mes después, un espantoso asesinato por venganza acaparó los titulares. Las palabras aparecían en negrita en los informes de las noticias. Los detalles eran repugnantes, brutales y, sin embargo, inquietantemente familiares. Anya había sido llevada a ese parque de atracciones. Le cortaron los tendones, para asegurarse de que no pudiera escapar. Luego la arrojaron a la atracción giratoria, la misma en la que me habían dejado a mí. Excepto que esta vez no se detuvo después de 1 hora. Funcionó toda la noche. En ese momento, Anya estaba embarazada de 3 meses. Estaba muy feliz, creyendo que por fin iba a casarse con un hombre rico, pero en lugar de eso sufrió este cruel destino, igual que yo en su día. Cuando amaneció, su sangre había manchado cada centímetro de la atracción. Los colores que antes eran vivos en el parque de atracciones estaban teñidos de un tono rojo intenso y espantoso, pero eso no fue todo. Cuando Anya apenas se aferraba a la vida, Franklin detuvo la atracción. Por un instante, ella debió de pensar que había cedido. Se aferró a la pernera de su pantalón, con las manos temblorosas y la voz convertida en un susurro lastimero, que suplicaba perdón, pero lo que recibió fue una tetera, con agua hirviendo vertida directamente sobre su cabeza. Sus gritos rasgaron el parque de atracciones vacío, atravesando el aire frío de la mañana. El sonido se mezcló con la risa hueca y desquiciada de Franklin. ¿No te gustaba quemarte?, dijo con una voz inquietantemente suave mientras inclinaba la cabeza, y la observaba convulsionando en agonía. Déjame ayudarte. Su cuerpo se retorcía, sus dedos se contraían débilmente contra el suelo, sus labios se separaron como para decir algo, pero no salió ningún sonido. Y luego, silencio. Su pecho se elevó una vez y nunca más. Cuando el último aliento salió de los labios de Anya, Franklin echó la cabeza hacia atrás y se rió, con los ojos enrojecidos por la locura. Hijo mío, susurró al vacío, te he vengado, todo fue culpa mía. Cerró los ojos y su risa se desvaneció en un suave murmullo. Ahora iré a estar contigo. Más tarde, Franklin, consumido por la culpa, se quitó la vida dentro de la atracción giratoria. La noticia de su muerte se extendió como la pólvora. Algunos lo llamaron karma, otros lo llamaron locura. Unos días después de su muerte, recibí una carta suya. El sobre estaba ligeramente arrugado, como si hubiera dudado antes de enviarlo. Había cumplido su palabra. En sus últimos días, lo había investigado todo. Anya había llegado incluso a falsificar documentos y engañar al personal del hospital para asegurarse de que mi padre pasara 3 días sin el tratamiento que necesitaba. Franklin, confiando ciegamente en ella, ni siquiera lo cuestionó. En cuanto al incidente del parque de atracciones, el personal estaba a punto de detener la atracción cuando Anya corrió de repente, con la excusa de que necesitaba ir al baño. Luego les ordenó que no la detuvieran, alegando que era petición de Franklin. A continuación, con sus propias manos, ajustó la atracción a la máxima intensidad. Todo había sido obra de Anya, pero la indulgencia de Franklin lo había permitido.
Miré la carta durante un largo rato mientras las palabras se difuminaban ligeramente ante mis ojos. Entonces, sin dudarlo, la arrojé a la chimenea. El papel se curvó y se ennegreció, convirtiéndose en cenizas en cuestión de segundos. No quedaba nada a lo que aferrarme. Volví a centrar mi atención en la posada y dediqué toda mi energía a regentarla. Poco a poco, encontré la paz en la sencillez de la vida cotidiana. Ya no atado al pasado, me permití seguir adelante. Con el tiempo, encontré una nueva pareja, alguien en quien podía confiar sin renunciar a mi independencia. Durante mis 3 años en prisión, me sentí completamente abandonado. Mi padre nunca me visitó. La hermana que una vez dijo que me quería más que a nadie nunca apareció por allí. Y durante todo ese tiempo, la persona que más echaba de menos era Kinsey. Pensaba en ella a menudo. Antes de casarnos, siempre estaba sonriendo. Su risa era alegre y despreocupada, y me contaba historias sobre su día, aunque solo la había visto como una herramienta. No podía negar que esos momentos me habían cautivado. En un momento dado, pensé que quizá casarme con ella no sería tan malo. Al menos, podríamos pasar nuestra vida juntos en paz. Pero después de nuestra boda, una vez que Anya se mudó como yo había planeado, Kinsey cambió. Siempre estaba celosa de lo bien que trataba a Anya. Intentaba echar a Anya, constantemente tramando contra ella y haciéndole daño. O al menos, eso era lo que yo creía en ese momento. Le expliqué a Kinsey innumerables veces que Anya solo era mi hermana, pero la forma en que me miraba se volvió cada vez más burlona. Odiaba esa mirada. Era como si me viera como un tonto. Así que me volví aún más duro con ella. Me puse cada vez más del lado de Anya, convencido de que estaba demostrando algo. En realidad, estaba destruyendo a mi propia esposa. Cuando finalmente me liberaron, no fui a casa. Fui directamente a la ciudad natal de Kinsey. Encontrarla fue fácil. Me había hablado muchas veces de la belleza de la ciudad, y una vez había imaginado llevarla allí para establecernos, pero nunca imaginé que nos distanciaríamos tanto, que se acumularían tantos malentendidos entre nosotros. Entonces vi el video. Vi a Anya haciendo daño a Kinsey a mis espaldas. Cada patada era como un puñal en mi corazón, y luego, cada palabra que dijo Kinsey echó por tierra todo lo que creía saber sobre Anya. Dijo que la muerte de su padre, la muerte de nuestro hijo, todo era culpa mía. No podía aceptarlo. Le dije que lo investigaría, pero la verdad es que estaba huyendo. Su mirada era como un cuchillo que me atravesaba. Después de volver a casa, dudé durante 5 días. No sabía si debía investigar. Temía la verdad, pero le había prometido una respuesta a Kinsey. Lo que finalmente me empujó a actuar fue volver a ver a mi padre. Había envejecido mucho. Tenía el pelo entrecano y su presencia, antes imponente, se había reducido a la de un anciano cansado. En cuanto me vio, me abofeteó. ¿Te atreves a aparecer por aquí?, me gritó con voz ronca de rabia. Mira lo que le has hecho a tu familia. Tu egoísmo lo ha destrozado todo. Nuestra familia, tu matrimonio, todo. ¿Por qué te has liado con Anya? Sus ojos, antes llenos de decepción, ahora estaban llenos de repugnancia. Vete. No quiero volver a verte nunca más. Había vivido en la ignorancia durante tanto tiempo, pero aquella bofetada me despertó. Ya no podía seguir huyendo de la verdad, tragándome mi orgullo. Utilicé hasta la última gota de energía para localizar a los implicados. Y solo entonces me di cuenta de que la hermana Ala, que había querido toda mi vida, nunca había sido tan inocente como yo creía. Ella me había manipulado y yo se lo había permitido. En aquel entonces, había obligado a Kinsey a montarse en la atracción giratoria no solo porque había asustado a Anya, sino porque estaba enfadado con ella, por haber puesto en peligro su propia seguridad de forma tan imprudente. Creía que le estaba dando una lección. Al ver el rostro de Kinsey ponerse pálido, como la muerte por el miedo, dudé. Era mi esposa. Llevaba a mi hijo en su vientre, por muy enfadado que estuviera. ¿Cómo podía hacerle daño? Pero la voz de Anya resonaba en mis oídos. Insistía en que, si paraba ahora, Kinsey lo utilizaría en mi contra en el futuro, que nunca se tomaría en serio la lección. Dudé. Así que ordené al personal que mantuviera la atracción en movimiento, y que la apagara en cuanto nos fuéramos, dejándola bajar con seguridad. Nunca imaginé que después de llevarme a Anya, ella volvería con el pretexto de ir al baño y hacer algo tan cruel. Olvida que el niño en el vientre de Kinsey era su sobrino. Era una vida propia. Antes incluso de recibir la llamada del hospital, el personal del parque de atracciones ya se había puesto en contacto conmigo. Anya me dijo que Kinsey debía de haberlo sobornado para montar un espectáculo, y yo le creí. Pensé que Kinsey simplemente estaba exagerando, que no podía ser tan frágil. Al fin y al cabo, solo había estado en la atracción durante 10 minutos como mucho. Nunca imaginé que todo fuera real. En cuanto al padre de Kinsey, solo le había dicho esas palabras para amenazarla. Estaba preocupado porque se había escapado, y había pasado toda la noche fuera.
Nunca pensé que Anya, después de oírlo, enviaría un mensaje al hospital para que le retiraran la medicación. El arrepentimiento me oprimía el pecho. Había dejado que Anya me manipulase durante tanto tiempo, ciego a la verdad hasta que fue demasiado tarde, sin darme cuenta. Había hecho muchas cosas que habían hecho daño a Kinsey. Odiaba a Anya por ello. Odiaba que dijera que me quería y, sin embargo, me engañara, conspirara contra mí e incluso matara a mi hijo. Me vengué. Nunca pensé que llegaría tan lejos, pero cuando vi la moto cubierta de sangre, cuando escuché la descripción que el personal hizo del estado de Kinsey y del sufrimiento de nuestro hijo, una furia monstruosa se apoderó de mí. En ese momento, ya no me importaba la piedad. Al final, supe que no podía escapar del peso de mis propios pecados. Así que me fui, como una disculpa a Kinsey y como penitencia a nuestro hijo. Esta vida está llena de remordimientos. Solo puedo esperar que en la próxima pueda pagar la deuda que tengo con ambos.